Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las personas que han asistido al Congreso y a los ponentes y las ponentes. Estamos en la mesa número 7, denominada Formación Académica y Pedagógica en Contextos Educativos Diversos. Tenemos la participación de Francini Paola Oces Marín, Edgar Danilo Esquivel Solís, Gretel Arias Orozco y Jessica Araya Ramírez, Héctor Pedrón Velázquez. Vamos a iniciar con la ponencia de Francini Oesis Marín y Edgar Esquivel Solís, denominada La capacitación en el entorno educativo, enseñanza de la investigación en el Colegio Humanístico Costarricense, Campus Nicoya. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí. Como les mencionaba la compañera, nosotros les vamos a presentar la ponencia titulada La capacitación en el entorno educativo, enseñanza de la investigación en el Colegio Humanístico Costarricense, Campus Nicoya. A nosotros nos gustaría iniciar hablando de la incertidumbre educativa en la que se inserta nuestro contexto. Aunque ya el Estado de la Educación de este año ha mencionado muchos aspectos que deberíamos de estar preocupándonos, hay 4 que nosotros queremos resaltar. En primer lugar, tiene que ver con el contexto de exclusión, de donde vienen muchos de los sistemas educativos públicos. Para la pandemia excluyeron al menos 91,000 estudiantes y este rezago se vuelve muy significativo cuando pensamos en la baja comprensión lectora que tienen los chicos y chicas de los colegios, y se vuelve todavía más preocupante si consideramos que para el 2040 estas diferencias, sobre todo en el acceso laboral, en los puestos de trabajo y en estas condiciones, se va a ver más agravado, porque significa que en este momento se está formando en una pedagogía acrítica y ahistórica, lo que les va a quitar el deseo de lucha a muchos y muchas estudiantes. Si además vemos los índices de acoso escolar y la normalización de la violencia junto con el apagón educativo, hace que para nosotros como institución sea todavía muchísimo más significativo buscar cuáles son las estrategias que nos ayudan a mejorar estas condiciones. El sistema de colegios humanísticos se crea con el decreto 26.436 y ese decreto lo que nos brinda es las condiciones en las cuales nosotros operamos y nos da algunas libertades administrativas para la contratación de docentes, para la malla curricular, para los contenidos, el nivel de exigencia y también para las normas de admisión y de egreso de nuestro estudiantado. De hecho, es un colegio que está dirigido a una modalidad de educación diversificada para estudiantes que se interesan por las filosofías y las letras, por las ciencias sociales, pero que no deja por lado tampoco las ciencias exactas. En este caso, ¿verdad?, nuestra malla curricular es muy particular porque se divide en 2 áreas. El área general, por un lado, que tiene los contenidos del MEP, que son esos contenidos mínimos, pero que los docentes pueden todavía agregarle otros elementos que consideren importantísimos para la formación, pero también un área de profundización, que son las materias o las asignaciones que van conforme a la malla curricular del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, que son los cursos que luego se les convalidarían en esta casa universitaria como parte de los estudios generales. Y esto también ¿verdad?, nos hace pensar un poco en la trayectoria que nosotros y nosotras hemos tenido. Aunque el colegio se crea en el 2017 en el campus Nicoya, para nosotros es muy significativo el trabajo que se hace en el 2016 en el Centro de Estudios Generales, cuando se comienza a trabajar sobre nuevo humanismo e interdisciplinariedad, porque son los tópicos que nosotros también asumimos y los que nos permiten tener un norte sobre qué queremos lograr como institución. Es así que con la primera generación en el 2018 se crea una actividad que le pusimos Diálogo de Saberes, que es un evento académico abierto a la comunidad donde los chicos y chicas presentan las investigaciones que han tenido que realizar durante 2 años. Ese mismo año
inició el trabajo con la revista Diálogo Humanista, que todavía se sigue editando al día de hoy. Y si a eso le sumamos que en el 2019 tuvimos una intervención curricular para ver cuáles iban a ser los cursos que íbamos a implementar, nos da paso al trabajo que hemos tenido en los últimos 2 años, en donde la investigación es parte de la cultura institucional de nuestro colegio, porque son actividades que se dan tanto en el área de profundización como en el área general. Y otro de los ejes transversales que hemos incluido tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que esos son los cursos que nosotros vemos en la parte de filosofía de letras y ciencia y tecnología. Además, en la parte de arte, los cursos están dirigidos a conocer la realidad latinoamericana, lo que le permite a los chicos y chicas tener más conocimiento y apertura sobre cuáles son las condiciones de nosotros como región. Bueno, buenos días. En cuanto a la capacitación que se brinda en el colegio, para que quede claro, existe un curso de introducción a la investigación, que es el que capacita de alguna manera u otra sobre los contenidos, la estructura de la investigación, la importancia del mismo, y hay otros cursos de humanidades que lo que hacen es generar apoyo de muchísimas maneras, no solo brindando un marco más general de aprendizaje, sino que también facilitan el proceso de evaluación. Y también si hay un proyecto que no es del área de ciencias sociales, también hay otros cursos que apoyan en esta área. Entonces, podríamos pensar que el Colegio Humanístico Costarricense, Campus Nicoya, es como una isla como vemos en la figura. Una isla bajo un entorno capitalista, una educación bajo un estado neoliberal, con un sistema educativo que, por así decirlo, si uno se sale de lo que intenta en el colegio e intenta hacer algo alternativo, hay diferentes tiburones, hay diferentes formas de control, diferentes saberes hegemónicos que priman la educación costarricense, hay normativas, hay desigualdad social muy marcada y hay toda una educación bancaria, diría Freire, sobre la cual luchar. No es casualidad que existan 4 colegios humanísticos, poquitos colegios científicos y una gran cantidad de colegios técnicos que se fundan año por año en Costa Rica, eso no es casualidad. Entonces, el colegio, brindar una educación alternativa con un sentido más social, crítico, al servicio de la comunidad no es algo fácil. Entonces, el colegio podría inscribirse como una isla que de formar personas con otra capacidad, con otro tipo de sentido, podría ser una isla que poco a poco conecte con otros ejercicios, no solamente con centros educativos, sino con otras instancias. Pero para lograr que investigación tenga un sentido diferente a lo tradicional, hay que pensar qué significado le damos al aula. Freire e Ira Shore ya decían que el aula era algo para generar más diálogo, otra forma de pensar más allá de la educación, pero nos gusta esta cita de Sanjurjo y Trillo, que nos permiten entender el aula como algo donde hay dimensiones afectivas, sociales, epistemológicas y pedagógicas, donde suceden situaciones diversas, donde hay que intentar no regularse tanto en recetas, sino estar abierto al diálogo con otros y otras, y donde hay toda una multidimensionalidad de situaciones. Entonces el aula al final es ese espacio no físico de concreto que estamos acostumbrados, sino ese espacio que construimos en cualquier lugar, desde, por ejemplo, en nuestro caso, cuando trabajé en el humanístico, y todavía se sigue practicando con Francini, es ir al parque, llevar a los estudiantes a hablar con la gente, conocer cuáles son las problemáticas de la comunidad, de Guanacaste, del país, y conocerse más entre ellos e intentar algo más, brindarles espacios de conversatorio, espacios para exponer sus resultados, y eso es intentar que el aula no se entienda como lo de siempre, digamos, un espacio donde todos están sentados de manera un poquillo militar, por siglos ya, con una persona adelante que lo único que hace es transferir. La investigación debería ser para que cada estudiante, como se menciona acá, termine siendo otro docente más en el aula. Nosotros le facilitamos la estructura, la capacitación, pero al final de cuentas quien conoce su tema de investigación, quien lo trabaja, quien habla con la comunidad, es el estudiantado. Entonces, hay que reconocerse en el aula con los otros y otras, hay que ver qué recursos humanos, tecnológicos, materiales tenemos, a partir de ahí trabajar. Algo muy importante, por ejemplo, en el caso de Fran es de filosofía de educación, yo soy de sociología y desarrollo comunitario, entonces uno debería aprovechar ese tipo de formación o cualquier otra para saber, por ejemplo, que tengo todo un proceso interseccional dentro del aula, tengo estudiantes con condiciones socioeconómicas diferenciadas, estudiantes con características étnico-raciales diferentes, estudiantes con... bueno, la cuestión de género, que es súper importante. Entonces, hay que primero conocer el tipo de estudiantes con el que estamos trabajando
y a partir de ahí no imponer temas, sino que ellos y ellas construyan sus intereses temáticos. Convertir a cada estudiante en su propio docente, como comenté, generar espacios para conversar no solamente sobre la estructura de investigación, sino cómo está el país, cómo está la comunidad, cómo está la localidad, y buscar no pensar que lo que hacemos es imponer una capacitación, una educación, una transformación, porque al final de cuentas nosotros somos quienes nos transformamos con el estudiantado. Es un proceso de transformación conjunta, y nuestros 3 pilares, no solamente del 2019, sino que se vienen ya trabajando del 2017, es humanismo, pensamiento complejo y aproximación inter y multidisciplinaria. Humanismo porque es nuestro eje, nuestro sentido de ser, es el enfoque ético-filosófico que tenemos para hacer y buscar justicia. Por eso podemos tener proyectos de investigación que van desde mujeres embarazadas hasta la población afrodescendiente en Nicoya o Santa Cruz, hasta un proyecto que tenga que ver con rescate animal. Entonces, eso por un lado. Pensamiento complejo porque no nos sirve sobre especializar estudiantes que solo sepan hablar de un solo temática. La idea es que tengan diferentes perspectivas, y por eso la idea es que también hayan diferentes profesores que apoyen. Y aproximación multi e interdisciplinaria porque Rolando García decía que la interdisciplina es para atender los problemas complejos que nos aquejan, los grandes problemas que tenemos hoy. Entonces, nosotros no vamos a decir que hacemos interdisciplina, no estamos haciendo investigación, estamos facilitando espacios para que estudiantes que tienen un conocimiento abierto puedan aproximarse a otros espacios. Y para correr un poquito, entonces nuestro proceso es entender que empezamos con estudiantes que van al parque, que intentan conocer lo que pasa cerca de ellos, cuáles son las problemáticas que más llaman atender, digamos. Se les genera un espacio como diálogo de saberes que comentó Francini, y al cierre del segundo año tiene un espacio para exponer sus resultados. Eso es 2022, pero cada año cambia. Y si entendemos que ellos y nosotros y nosotras estamos bajo el mismo plano y todos merecemos el reconocimiento de nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento y saber, y el saber de la comunidad, ellos tienen acceso a ser parte de la revista que tiene el colegio. El colegio publica una revista por año, donde cada generación resume todos esos proyectos grandotes en artículos de investigación. Estas son del 2020 al 2024, pero la del 2019 tenía otro nombre, ya luego se llamó así, y la del 2020, de este año, la que salió este año acaba de salir, entonces no la incluimos acá, pero cada año sale esto. Entonces es entender que ellos también tienen este proceso. Y al final, si educación, si lo que intentamos tiene ese sentido, buscamos construir una comunidad educativa sustentable, porque en el colegio hay muchos otros proyectos, pero el de investigación ayuda a generar una transformación en conjunto, a buscar gestión comunitaria como comunidad, como centro educativo, a servir a la comunidad y a tener individuos más atentos a sus contextos y sus realidades. Y bueno, como estaba mencionando Edgar, ¿verdad? Los intereses de cada generación van variando, por eso también así van a ser las temáticas de investigación. Entonces, podemos tener, por ejemplo, en el cuidado y preservación ambiental, una preocupación del estudiantado por la preservación de especies en peligro de extinción, pero también que se preocupan por cómo el paisaje natural se ha modificado a causa del turismo masivo. Otro de los ejes también que se han trabajado es cómo las estructuras patriarcales se ven en la zona de Nicoya. También ha habido un cuestionamiento sobre esta marca que se nos ha vendido en la península como de zona azul, y también hay un cuestionamiento entonces de cuál es el rol de los adultos mayores más allá de ser una marca, lo cual también nos lleva a pensar sobre cuál es la identidad y la cultura que nosotros estamos formando como guanacastecos. Y en ejes, por ejemplo, de deporte, arte y recreación o de salud y bienestar, la crítica ha ido más sobre cómo el Valle Central acapara todos los recursos, pero que las zonas periféricas en realidad no tienen un desarrollo en estas áreas. Y como algunos apuntes generales de cierre, a nosotros nos gustaría resaltar. En primer lugar, que educar o capacitar para nosotros tiene este ejercicio, es un ejercicio dialéctico, en tanto todos pueden cuestionar e intercambiar los roles tradicionales que nos han impuesto como estudiantes o como docentes. Y esto le confiere un sentido de aprendizaje y desaprendizaje a los docentes y al estudiantado también. Y esto nos permite más bien facilitar
o facilita más bien construir un futuro que sea esperanzador y también utopías para el bienestar social y comunitario en nuestras zonas, ¿verdad?, que nosotros habitamos y que vivimos todos los días. Las aulas en este sentido entonces no son espacios cerrados, sino que son sistemas abiertos donde los chicos están construyendo con rigor académico, pero también se les forma una sensibilidad que los hace más humanos y que es lo que nosotros necesitamos en nuestra zona. Finalmente, ¿verdad?, aquí lo que tenemos es que es una educación para la vida, para la emancipación, para ir en contra del disciplinamiento de las imposiciones políticas y sociales que nos son dadas como una verdad absoluta. Y en ese sentido nosotros esperamos que este modelo de desaprendizaje que nosotros tenemos dentro de la institución no solamente se quede ahí, sino que también sea algo que repliquen nuestros estudiantes a los espacios que ellos vayan, porque tiene que ver con la construcción de la comunidad y con el diálogo de otros saberes. En ese sentido, ¿verdad?, cualquier modificación que nosotros hagamos o cualquier iniciativa que tengamos en función del área de investigación dentro del humanístico de Nicoya, siempre tiene que tener un norte revolucionario, y ese es uno de los retos que nosotros todavía tenemos y que estamos enfrentando, que es comenzar a crear redes con actores locales que todavía se sustenten más y que le permita a la comunidad crecer. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la ponencia Modelo de formación en el área didáctica de la lengua en la carrera Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, a cargo de Gretel Arias Orozco. Buenos días, mi nombre es Gretel Arias Orozco. Esta investigación, bueno, les voy a contar un poquito sobre la investigación que hice junto con la profesora Jessica Araya. Las dos trabajamos en la sección de educación primaria en la Universidad de Costa Rica. Esta investigación está inscrita dentro de la universidad y estamos anticipando que vamos a finalizar este semestre. Entonces les voy a contar un poquito sobre lo que hemos estado realizando y los hallazgos preliminares, además de las proyecciones que tenemos con respecto a este modelo de formación. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos sabemos que la formación docente es uno de los pilares de la sociedad y también es uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad. Está relacionado con todo lo que tiene que ver con la calidad educativa y también es foco de las políticas públicas por cuestiones obvias, bueno, pero más que todo por el impacto que tiene en la sociedad y la población y los ciudadanos que estamos formando. Esto hace que la revisión de las prácticas educativas sea una constante y sea una urgencia. Bueno, yo creo que también todos probablemente hemos visto los resultados del 10º informe del estado de la educación y en este contexto se hace todavía más urgente revisar las prácticas y los modelos formativos que tenemos en las universidades públicas. Dentro de uno de los estudios que se utilizaron como base para el 10º informe del estado de la educación está un estudio de Murillo et al. De 2025 en el que se indaga los niveles de la prueba PISA en comparación con lo que estamos enseñando en el Ministerio de Educación Pública. Y uno de los hallazgos de este estudio es que lo que estamos enseñando en el Ministerio de Educación Pública no corresponde con los mismos niveles de la prueba PISA, estamos en un nivel inferior. Uno de los hallazgos o de las conclusiones a las que llegan las investigadoras es que es necesario fortalecer la mediación pedagógica y formación docente en estrategias efectivas para enseñar la fluidez de lectura, la identificación de información textual, la reflexión metalingüística, que es muy importante, muy necesaria, entre muchos otros aspectos. A esto se le une el panorama tan complejo en el que estamos nosotros ahora en la actualidad, que bueno, yo creo que cualquier persona que ha estado en contacto con el sistema educativo costarricense sabe que las aulas han cambiado mucho en un periodo muy corto. Sí vamos, por ejemplo, yo soy encargada de coordinar la práctica docente en la carrera de educación primaria. Uno de los desafíos que nos hemos encontrado en los últimos años es la diversidad cultural y lingüística de las poblaciones que tenemos en la actualidad, algo que anteriormente tal vez no era tan visible.
Y esto implica repensar la forma en la que estamos enseñando la lengua materna. Anteriormente, digamos que todos teníamos la misma base del español. Esta no es la realidad que estamos enfrentando en la actualidad. A esto también se le tiene que sumar la enseñanza tradicional que ya nosotros nos hemos dado cuenta desde hace muchos años, que por ejemplo la gramática no la estamos enseñando con metodologías que realmente permitan lo que es la reflexión lingüística en los docentes y por supuesto que en los estudiantes. No estamos formando estudiantes que sean competentes en el uso de la lengua. A esto también hay que sumarle todo lo que está relacionado con las TIC y la inteligencia artificial, que ha venido a cambiar completamente el panorama. Y bueno, además de todos estos factores, tenemos la formación docente que ha sido muy desigual. No podemos comparar la formación que recibe un docente de la Universidad de Costa Rica en comparación con docentes de otras universidades, que por supuesto no voy a mencionar universidades, pero la formación es muy diferente. No tenemos una malla curricular que sea semejante, que tenga las mismas bases, así que los docentes que tenemos en las aulas tienen competencias comunicativas, pedagógicas y metalingüísticas completamente diferentes. Y esta es una realidad que tienen que enfrentar los estudiantes escolares, porque, bueno, casi que como lo hicimos tradicionalmente, es una rifa. Realmente no sabemos cuál es el docente que nos va a tocar y la formación que vamos a recibir. Bueno, en el caso de, tal vez podemos, en el caso de la carrera de educación primaria de la Universidad de Costa Rica, a nosotros nos surge el deseo de empezar a modelar o a pensar o a repensar más bien este modelo de formación debido a 3 investigaciones que se hacen en el seno de la carrera. La primera fue en el año 2019, que fue una colaboración que se hizo con Guatemala, que fue un proceso de la Red Ley. La investigación se titula La formación inicial docente en el área de la lectoescritura. Y después en el 2020 se hicieron 2 investigaciones igual en el seno de la carrera como resultado de esta primera. El segundo es la indagación sobre las experiencias y perspectivas estudiantiles y docentes sobre los cursos de didáctica de lengua en relación con el perfil de salida del plan de estudio de la carrera de bachillerato y licenciatura en educación primaria de la Universidad de Costa Rica, y el segundo fue una evaluación integral que hicimos del plan de estudio. A partir de estos 3 estudios, los principales desafíos que nosotros encontramos o las necesidades que encontramos es que era necesario construir un perfil de salida en el que nosotros estuviéramos incluyendo las dimensiones de habilidades, conocimientos y valores. También contar con un perfil de contratación de docente idóneo. Y aquí tal vez les voy a contar que, por ejemplo, para nosotros es muy importante que la persona que está colaborando con nosotros dando cursos en el área didáctica de la lengua no solamente tenga la formación en lengua, por ejemplo, que sea un filólogo o un docente que tal vez ha pasado por la carrera de enseñanza de castellano y literatura, sino que también tenga el proceso formativo de educación primaria, que entonces es mucho más integral la formación que necesitamos. Otro también de las necesidades que encontramos fue evidenciar que fuera de forma aún más explícita toda la parte de las didácticas relacionadas con la comprensión de lectura, la expresión escrita, la escucha y la expresión oral. Especificar las metodologías de todos los cursos, también que fuera, que hubiera mayor auge en lo que es la elaboración de materiales didácticos y concretos adentro de los cursos, y crear más espacios en los que los estudiantes confrontaran la teoría con la práctica en el campo del aula. Entonces, digamos, para que desde etapas más tempranas estuvieran en el aula escolar. Bueno, por acá entonces les resumo más que todo el objetivo de la investigación, que era formar este modelo de formación para docentes de educación primaria en didáctica de la lengua. Y también les cuento que se relaciona con 3 ejes del programa de investigación que tenemos en la carrera, que el programa de investigación lo que busca es que las investigaciones respondan a un porqué
pues que ya se ha establecido a lo interno de la carrera. Entonces se relaciona con la primera línea, que son las didácticas específicas, la tercera, que es conocimiento y competencias del docente de educación primaria, y la última, que se relaciona con evaluación de intervenciones o programas educativos. Los antecedentes, hay 3 que son particularmente significativos para nosotros. El primero es en el ámbito chileno. Tenemos una investigación en lo que hacen es analizar 23 perfiles de salida de universidades. Algunos de los hallazgos más importantes en relación con el trabajo que nosotros hemos venido realizando es que los enfoques formativos predominantes es el enfoque comunicativo. En segundo lugar, es el enfoque cultural. Sin embargo, en esta investigación se destaca que a pesar de que el enfoque comunicativo es el más importante, hay una necesidad casi que urgente por implementar también enfoques culturales adentro de lo que es la didáctica de la lengua. También que hay un desequilibrio entre los cursos de didáctica, un 5% nada más, y de contenido teórico un 50% en las mallas curriculares. También les cuento que para nosotros esto fue un hallazgo muy importante. Hicimos una revisión para ver si a nosotros nos sucedía algo similar y bueno, después les voy a contar que estamos bien casi que al revés. Los cursos de didáctica a menudo se ubican en la mitad del proceso formativo. También hay un predominio de enseñanza de la lectura y están dejando, digamos que de lugar toda la parte de oralidad y de la escritura. Después tenemos otro realizado en Ecuador, en el que se hacen entrevistas a 30 docentes de educación primaria. Algunos de los hallazgos es que el entrenamiento que reciben es demasiado generalista y nada más destacar que en el caso de Costa Rica pues tenemos un panorama semejante, pues la educación que se recibe es generalista también. Hay que recordar que hay otros modelos en el que tal vez el docente de primaria, bueno, yo creo que me voy a brincar los antecedentes porque no tengo mucho tiempo, entonces después cualquier cosa ahí les puse el contacto, si quieren más información entonces después yo les paso, pero por cuestiones de tiempo voy a resumir muchísimo. Entonces, bueno, la metodología, son 3 fases, la metodología que hemos estado utilizando. La primera fue una revisión documental en la que nosotros hicimos un análisis de diferentes modelos formativos que se han utilizado en otros países, por ejemplo, en Singapur, en Finlandia, en Chile, que son los principales que utilizamos. También hicimos una revisión de los aprendizajes esperados por el Ministerio de Educación Pública, porque queríamos ver si los contenidos que se están solicitando a los estudiantes nosotros los estamos proporcionando en la malla curricular, entre otros. Después tenemos la fase que corresponde propiamente a la definición del modelo de nosotros, de la carrera de educación primaria de la UCR, y lo último es la fase de validación, que este semestre estamos en la fase de validación. Por acá les puse los cursos que tenemos en la carrera. El primer curso que tenemos, no voy a ahondar, pero el primer curso de carrera, lo que tenemos es las competencias comunicativas para los docentes. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar la comprensión de lectura, trabajar lo que es la expresión escrita, la expresión oral, etcétera, en los docentes. Todavía no estamos pensando en didáctica, sino en las competencias de los docentes. En el segundo curso, que es el de artes del lenguaje, lo que hacemos es trabajar toda la parte didáctica de expresión oral y la parte de la escucha también, que ya aquí sí estamos entrando en la parte didáctica. Después tenemos el curso de didáctica de la lengua en el contexto escolar 1, que aquí lo que trabajamos es todos los fundamentos de la lectoescritura. Después didáctica de la lengua escolar, de la lengua en el ámbito escolar 2, trabajamos todo lo que tiene que ver con la lectura, qué es la lectura, cómo se concibe desde una perspectiva neurolingüística, también todo lo que tiene que ver con la comprensión lectura, toda esta parte. Y el último curso es sobre la escritura. Algunos de los hallazgos preliminares que hemos encontrado a partir de este proceso es que, bueno, la mayoría de los aprendizajes se abordan de manera explícita, y bueno, aquí tal vez nada más descartar los aprendizajes, me refiero a todos los aprendizajes que propone el MEP que debemos trabajar, entonces se incluyen en la malla curricular que nosotros tenemos de manera explícita. Sin embargo, encontramos 4 que se abarcan de forma implícita. Por ejemplo, lo que es la división silábica, que es un contenido muy básico, sin embargo, en las poblaciones recientes nos hemos dado cuenta que son contenidos que no siempre se dominan.
por lo que sí es necesario que sean explícitos. También se destaca que los cursos universitarios incluyen una cantidad muy significativa en la parte de didáctica, lo cual es coherente porque a nosotros nos interesa enseñar cómo se enseñan estos contenidos en el aula. Y bueno, los programas universitarios, en el caso de nosotros, presentan una fuerte… vamos a ver, ese fue el que comenté recientemente. Bueno, otro de los hallazgos importantes fue que gran parte de los objetivos que nosotros tenemos se relacionan con la reflexión metalingüística. Y en el caso de los aprendizajes del MEP, solamente hay 2 aprendizajes que se relacionan con esto. Bueno, a pesar de esto, es importante destacar que muchos de los modelos que nosotros estamos estudiando proponen fundamentos que en este momento no tenemos en la carrera y que tampoco se contemplan en el Ministerio de Educación Pública. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver como español como segunda lengua, la valoración de lenguas maternas distintas al español, las prácticas multilingües, las dimensiones sociales, culturales, identitarias del lenguaje, las habilidades avanzadas de interpretación, evaluación crítica y análisis lingüístico, que son uno de los pilares también de las pruebas PISA, que entonces eso es necesario que lo empecemos a integrar. Me voy a brincar los objetivos y la parte, aquí, si vamos a las conclusiones. Con respecto a las conclusiones, bueno, como se comentó al inicio, es urgente una revisión profunda de todo lo que estamos enfrentando en este momento. Se identifican vacíos curriculares en relación con la diversidad lingüística, multialfabetización y el pensamiento metalingüístico. Es necesario también la incorporación de referentes internacionales para enriquecer todo lo que estamos proporcionando en este momento. Y las proyecciones rápidamente para este semestre, como les decía, es validar el modelo que tenemos, promover una educación lingüística intercultural que valore las lenguas maternas diferentes al español, fortalecer la evaluación auténtica y formativa, que bueno, rápidamente nada más para contarles, este fue uno de los principales hallazgos. En la carrera tenemos un curso en el que se da la parte de evaluación, pero uno de los hallazgos es que esa parte de evaluación debería incorporarse dentro de cada uno de los cursos. Entonces, cuando estamos dando lectoescritura, por ejemplo, ese curso debería tener un componente en el que nos enseña a nosotros como docentes en formación cómo tengo que evaluar la lectoescritura. Para dar un ejemplo, también fortalecer lo que es los espacios de vínculo entre la teoría y la práctica, y finalmente fomentar la formación continua, esto pensando en los docentes que se gradúan y que tal vez ya no tienen tan en contacto la formación o la innovación que nosotros tenemos cuando estamos en la universidad. Muchas gracias y disculpen la carrera. Gracias. Continuamos con la ponencia de Héctor Velázquez, el proyecto de Feria Nacional de Ciencias y Tecnología, UCR, formando agentes de cambio ambiental desde las aulas. Hola, buenos días. Es de cambio ambiental. ¿Les interesa el ambiente? Levanten la mano. ¿Participaron alguna vez en feria científica? Ah, qué bien, qué bien. Pueden volver a participar. Bueno, les voy a platicar un poquito quién soy. Soy Héctor Perdomo, soy biólogo, maestro en ciencias ambientales, formo parte de la Escuela de Formación Docente e imparto, soy profe de la carrera de enseñanza de ciencias naturales. Y doy cursos de educación ambiental, de didáctica de la biología, y también parte de mi labor es coordinar con otros compañeros el proyecto de Feria Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en la Universidad de Costa Rica. Los antecedentes, como antecedentes les vengo a proponer que la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología fomenta acciones positivas en el ambiente, en los jóvenes, en los niños que participan y también en los adultos que participamos gestionando la feria. Entonces les voy a mostrar tres grandes ámbitos en los que considero que impacta en cuestión ambiental la feria científica. Bueno,
Ya vi que ustedes participaron en la feria. Para los que no conocen en la feria, un poquito de contexto, ¿verdad? Es una actividad que se organiza en escuelas y en colegios públicos y privados de Costa Rica y tiene más de 40 años. De hecho, es curioso, pero el proyecto en la Vicerrectoría de Acción Social, en la VAS, está registrado como 4 años antes de que empezaran las ferias. Entonces, aquí nace en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Aquí se gestiona y es una actividad en la que participan. Se hizo un cálculo el año pasado porque aquí en la Universidad de Costa Rica organizamos la última etapa. Los finalistas que llegan son como 350 estudiantes, pero en el MEP los que participan en la feria cada año son más de 20,000 estudiantes. Y es lo que nos interesa, los procesos que ocurren ahí en el aula, más que los que llegan aquí y que lo toman como un concurso. ¿Qué más? Entonces les voy a presentar 3 aspectos importantes del proceso de feria que considero clave pues, para promover agentes de cambio en los participantes. Uno de ellos es la integración de la educación ambiental o de temas ambientales en proyectos científicos. Ha ido avanzando, ha ido modificándose la feria, tiene 9 áreas temáticas en las que los estudiantes pueden registrar sus proyectos. Pueden ver que son muy diversos, todavía tiene el nombre de Feria de Ciencia y Tecnología, pero como pueden ver, pues tenemos áreas temáticas como salud, medicina, química, ingeniería y tecnología, ciencias sociales, ¿verdad? Ciencias ambientales. Cabe cualquier proyecto, cualquier idea, ¿verdad? Ya no está cerrado a que tenga que ser algo muy tecnológico o científico. Entonces, pero sí hay un área temática específica de ciencias ambientales y aunque se trata también los temas ambientales de manera transversal, pues en cualquier otro, siempre encontramos en biología, salud, ingeniería, ciencias de la tierra, hay temas ambientales. Les puedo contar como ejemplo que el año pasado llegaron aquí a la etapa final 164 proyectos, de los cuales 53 estaban registrados en esta temática ambiental, eso es el 32% de los proyectos. 35 proyectos estaban inscritos en la temática ciencias ambientales, ese es el 21%, pero además en los otros de manera transversal había otros proyectos. Una tercera parte de los proyectos de feria científica tiene que ver con temas ambientales. Aquí les pongo algunos de los proyectos que llegaron a la etapa final, por ejemplo, un dispositivo para recolección y remoción de desechos sólidos en ríos, utilizar larvas, ¿verdad?, de moscas para biodegradar plásticos, cómo hacer un robot con material reciclable, análisis biológico de los niveles de contaminación de aguas residuales, caracterización de líquenes como indicadores de contaminación atmosférica, uso de microalgas para la biorremediación, biomasa reciclada. Son proyectos complejos que están desarrollando estudiantes de nivel primaria y secundaria. Pues como oportunidad, ¿verdad? Bueno, como oportunidad les estoy comentando que 2 de nuestros estudiantes de la carrera de enseñanzas de ciencias están empezando unos proyectos para estudiar primero como el histórico de los temas ambientales en proyectos de feria, pero también otro estudiante está estudiando qué ha pasado con esos proyectos y qué ha pasado con las personas que participan en proyectos de feria. ¿Impactó su vida? ¿Escogieron carreras que tengan que ver con áreas ambientales, de ciencia, de tecnología? Entonces eso lo estamos analizando. Algunos retos, ¿verdad?, en este aspecto, falta de recursos en las instituciones, es muy diversa, ¿verdad?, la participación, y vienen estudiantes de colegios rurales, de colegios indígenas, entonces no todos tienen los mismos recursos para hacer sus proyectos relacionados con temas ambientales, algunos hasta tienen huertos, tienen laboratorios, tienen microscopios, etcétera, ¿verdad? Vemos que hay falta de capacitación de los docentes, y además el proyecto de feria en los colegios y en las escuelas sigue recayendo en el docente de ciencias, cuando ya vimos que entra cualquier tema, ¿no? Entonces ahí vemos esa limitante. El factor número 2 es la formación de conciencia ecológica y soluciones innovadoras.
Al participar en el proyecto de feria científica, pues se promueve el método científico, ¿verdad? Los estudiantes encuentran respuestas a problemas de su entorno aplicando el método científico, se promueve el pensamiento crítico, se analizan problemas ambientales del contexto real de los estudiantes, ¿verdad? Hacen dispositivos o prototipos en los que tratan de mostrar o dar soluciones como filtros de agua, biodigestores, etcétera. Y también se han promovido alianzas tecnológicas. Vemos que los estudiantes y los colegios empiezan a participar o colaboran con sus municipalidades, con organizaciones no gubernamentales, etcétera. Y nos gustaría que pasara lo mismo aquí en la universidad. La siguiente. Bueno, algo interesante es que vemos que los proyectos que llegan a la Feria de Ciencias se quedan aquí, ya a fin ganan, les dan su premio, se regresan a su casa y la mayoría de los proyectos se quedan en ideas y no se implementan después por falta de recursos, de tiempo o de gestión donde nos podríamos involucrar como universidades. Y también falta de medición del impacto, que es justo lo que queremos hacer con estas tesis, ¿verdad? Falta sistematizar datos sobre qué impacto tuvieron estos proyectos en sus comunidades, en la realidad de los estudiantes. Un tercer aspecto que consideramos importante es que, bueno, la feria cuenta con un reglamento y un manual que cada año se va analizando, se va alimentando, ¿verdad? Es muy específico, es muy extenso también. Y vemos como oportunidad que en el reglamento se consideran criterios ambientales para los participantes para promover el uso sostenible de recursos, que reciclen, que reutilicen materiales, se prohíbe sustancias tóxicas protegiendo la salud, el ambiente, se prohíbe el uso de animales, ¿verdad?, en los proyectos de feria, pero también el manual promueve buenas prácticas ambientales para los colegios y las escuelas y los que organizamos las ferias, como el montaje de ferias, que se promueve el uso de materiales reciclados, digitalización de procesos para reducir papel, etcétera, ¿verdad? Pero todavía vemos algunos retos, es una realidad que pues en la feria aún se utilizan materiales nuevos, se regalan confites, muchos de los insumos se utilizan una vez y los tiran inmediatamente, ¿verdad?, a la basura. También en la logística pues es importante, son eventos pues realmente de gran número de personas, ¿verdad?, que tienen su huella ecológica, se usa mucha agua, alimentos, consumo eléctrico, transporte, piensen que traemos estudiantes de todo el país, ¿verdad? Hay como 25 transportes que van y vienen por todo Costa Rica para traer a los finalistas y eso ocurre en las diferentes etapas, ¿verdad? Algo que considero pues muy importante es que pese a estos 40 años que les platico de feria, que se hacen diariamente, todavía no se consolida el proyecto en la Universidad de Costa Rica, requiere recursos permanentes y una colaboración activa entre distintas unidades de la universidad. Cada año tenemos que hacer la gestión para que la feria se declare de interés institucional, 40 años y lo tenemos que hacer cada año, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, como conclusión, el proyecto de Feria Nacional de Ciencia y Tecnología considero que es una herramienta educativa poderosa que fomenta acciones positivas en el ambiente para los niños, jóvenes y para los adultos que participamos. Motiva mucho a los estudiantes en innovar en temas ambientales, empodera a los docentes para integrar ciencia y sostenibilidad ambiental en las aulas y genera soluciones reales para problemas de los contextos de los estudiantes. Traigo para finalizar, unas recomendaciones para nosotros en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? A la comunidad universitaria, invitarlos a participar activamente en la organización de la feria, pueden hacer charlas, stands, participar en la organización y podemos apoyar desde nuestras diferentes unidades académicas con recursos, con alianzas, podemos escalar los proyectos que los estudiantes traen, ¿verdad? Podemos incluir estos proyectos en investigación, en docencia, en acción social. Y bueno, pues es un llamado a la Vicerrectoría de Acción Social, a la Rectoría, a apoyar con recursos sostenidos a estos proyectos para garantizar la realización de la actividad, pues que año con año
motiva a muchos de los estudiantes. También algo importante que consideramos en lo que podemos incidir es la capacitación continua de los docentes del MEP, de quienes organizan estos eventos a nivel circuital, regional, y bueno, los invito a que participen. El próximo evento de Feria Nacional que se realiza aquí es en noviembre, me parece que es el 12 y 13 de noviembre, y los invito a participar, a platicar con los niños y los jóvenes que van a exponer. Si tienen ideas de algún taller o alguna actividad en la que puedan aportar a los docentes que vienen durante 3 días, son bienvenidas sus colaboraciones. Y pues esto es lo que les traía. Hay una frase que hemos tratado de cambiar, ¿verdad? Un poco el concepto de feria en quienes participan, porque todavía los docentes y los estudiantes lo ven como un concurso que tengo que ganar, y lo vemos más como un proceso en el aula donde estamos aprendiendo de una manera alternativa a través de un proyecto, dando solución a nuestros problemas ambientales o problemas en general de nuestro contexto. Y eso es lo que les traía. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los y las participantes por los aportes y las reflexiones que nos dejan para pensar la educación en Costa Rica. En este momento habilitamos el espacio de preguntas y consultas. Entonces, si alguna de las personas desea hacer una consulta, podría levantar la mano y yo me acerco con el micrófono. Yo voy a comenzar y tengo preguntas para cada una de las ponencias. Primero, para la profesora Francini y el profesor Edgar, me parece como muy importante resaltar la nueva perspectiva pedagógica de entender el aula, ¿verdad? Para salirse de ese modelo tradicional con el que aprende uno en formación docente, ¿verdad? Entonces, me gustaría consultarles ¿cuáles son los elementos que se modifican en el proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional en el momento en el que yo empiezo a concebir el aula como un espacio de multidimensionalidades, ¿verdad? Que es un elemento que ustedes comentaron. Y les agradecería mucho si pueden contar, si podrían ejemplificar cómo es una clase en un tipo de este entorno educativo, ¿verdad? Porque es sumamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y para la profesora Gretel Arias, tengo la siguiente consulta. En el diseño de investigación que usted estaba presentando, habló sobre un elemento central en cada uno de los cursos, ¿verdad? Que era que la población estudiantil parte de su proceso de formación tuviera que ver con el avance de conocimiento y formación a partir de la producción de material didáctico. Entonces, ¿usted podría como ampliar un poco este tema y explicarnos cuál es la importancia para la formación docente de las personas en primaria, el desarrollar material didáctico dentro del proceso de aprendizaje? Y para don Héctor, tengo la siguiente consulta. Me llamó mucho la atención el concepto de conciencia ecológica, y me gustaría saber si se pretende fomentar la conciencia ecológica en los participantes y en aquellos que son espectadores de la divulgación de estos proyectos, ¿verdad? Porque las ferias siempre implican como un espectador a quien se le explica en qué consisten las fases de desarrollo de esta investigación. Entonces voy a proceder a darles el micrófono y si hay consultas, por favor, levanten la mano. Bueno, sobre el aula, bajo la concepción que intentamos construir, de nuevo, nosotros estamos acostumbrados a el aula tradicional, de filitas, ¿verdad? De una persona con más edad que se sienta adelante y listo, transfiere lo que... y por qué no impone una serie de conocimientos de todo tipo, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta que el aula puede ser más que eso. Un aula, un espacio donde hay diferentes
cuestiones pedagógicas, emocionales, espirituales, ¿por qué no? Económicas, políticas, sociales, etcétera, 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 la podríamos construir como comunidad en muchos otros espacios. A nosotros se nos ha asignado los conceptos de maestro, profesor, docente, pero de alguna u otra manera, más bien nosotros terminamos por transformarnos y aprender mucho de otros y otras estudiantes. Al final de cuentas se queda en una etiqueta de un nombre u otro, eso no desmerita el saber que nos ha costado aquí en la universidad o el que hemos construido como profesionales, pero el aula la podríamos pensar, a mi juicio, y de lo que intentamos construir, en cada espacio donde podemos aprender y desaprender. Por ejemplo, hace muchos años, tal vez 2019, no recuerdo, hicimos una gira hasta el director se puso de chofer de buseta, y nos fuimos a diferentes sectores de Nicoya a conocer cómo era diferentes espacios, y las y los estudiantes lo que intentaron fue como identificar situaciones que se veían. Primero les dijimos, vamos a ocupar un mes antes de construir los temas de investigación, primero conózcanse ustedes, conozcan la realidad un poquito en la que vivimos, luego comiencen bueno, les dimos inducción en APA y otras cosas para, ¿verdad?, no apuntar, ¿verdad?, tan mal desde el inicio, y los estudiantes comenzaron a notar, por ejemplo, diferencias en cuestiones socioeconómicas, en cuestiones étnicas, en cuestiones de género, y eso motiva. Ahí nuestro papel es facilitación, nosotros vamos en la buseta, vamos diciéndoles, chiquillos, ¿vieron esto? ¿Vieron el otro? Luego vamos al parque, se les dice que hagan 5 preguntas a las personas que están en el parque asociadas a las problemáticas que hay. Van en grupos que ya están conformados o grupos que se hacen en ese momento. Listo. No solamente, ahí ya el docente, la persona que permite el aprendizaje, ni siquiera somos nosotros, ni siquiera inclusive a veces el estudiante, son las personas con las cuales conectamos en el parque, las que vivencian y tienen los saberes como tales, los saberes que hemos desprestigiado muchísimo. Esa es otra forma de concebir el aula. El aula se traduce al final de cuentas en esos espacios donde aprendemos y desaprendemos en comunidad, y donde realmente al final de un curso, al final de un tiempo, consideramos que podría haber, ¿por qué no?, un proceso de transformación. ¿Quién lo define? No lo definimos nosotros, se define a partir de muchas otras características, a partir de un estudiante que tiene un pensamiento más crítico, un pensamiento más complejo, y a partir de un estudiante que aprendió después de mucho tiempo a compartir un poco más sus conocimientos con otros y otras. Hay estudiantes que tampoco tienen la facilidad para trabajar en grupo, y se entiende, pero cada uno y cada una tiene el chance de trabajar en grupo, generar una cuestión más solidaria, pensamiento complejo, pensamiento crítico. Se extinguió un tipo de rana, el estudiante no va a llegar pensando en que la rana se extinguió por una razón meramente biológica, va a considerar que pueden haber factores culturales, sociales, ambientales, de todo tipo, y eso es lo que nosotros buscamos. Puede ser que el aula termine siendo el corredor, ese espacio donde nos vamos y nos salimos y conversamos. Puede ser que el día que hacemos diálogo de saberes al cierre de todo el ciclo, y nosotros somos quienes escuchamos a los estudiantes, los profes ahí solo somos quienes están contando el tiempo, como la compañera aquí a la par, ¿verdad?, y quienes estamos ahí, pero todos estamos aprendiendo de esa gente que por 2 años tuvo mucho esfuerzo, tuvo muchas noches que no pudo dormir bien porque está intentando construir conocimiento, y si ese conocimiento fue en servicio a la comunidad o a otras comunidades, entonces es otra cosa. Y aparte, algo que se ha intentado es que algunos y algunas han intentado ir más allá de la producción de conocimiento común, han ido a trabajar con adultos mayores, han hecho tallercitos con adultos mayores y con otras poblaciones, otras personas. Bueno, Francine una vez le dijo a un grupo que por qué no hacía una huerta dentro del cole, y fue el primer proyecto como con huerta en el cole, y era un grupo que quería entender cómo las dinámicas de la luna influían en la agricultura orgánica, y el aula no fue el espacio de nosotros en físico de cemento, para ellas fue ese espacio donde ellas construyeron y sembraron y observaron otro tipo de realidad. Entonces es de construir el concepto del aula también, que hasta en una película de Cantinflas lo podemos encontrar, en la que es maestro, digamos, cuando se queda sin un lugar donde dar clase y termina en un potrero con estudiantes, porque el capitalismo o la gente con más capacidad económica le quitó su espacio físico, y al final la clase fue un potrero en una galera, o sea, una galera y un potrero, y se entendió, y así pueden haber más ejemplos. Y también podríamos aspirar a más, pero es parte más o menos de lo que intentamos construir. A mí me gustaría agregar 2 elementos más y una anécdota corta. En primer lugar, la transformación que se da en las relaciones entre los estudiantes, ¿verdad? Y ese es un proceso de transformación
también de que los docentes estemos en un espacio y en una mentalidad de humildad constante de que nosotros aprendemos de adolescentes, ¿verdad? Que muchas veces ese eje adultocéntrico no nos permite acercarnos. Y luego en una evaluación curricular que hice el año pasado nos dimos cuenta que la mediación pedagógica de la tutoría es uno de los elementos más significativos, porque como decía Edgar, ¿verdad? Que estamos rompiendo con la idea tradicional de cómo es que acomodamos el aula, de que tenemos que estar en filas y que soy yo como docente que tiene que estar al frente. Y lo que descubro con esta evaluación curricular es que es precisamente romper las filas y que haya un acercamiento individualizado con cada grupo de trabajo lo que lo vuelve significativo, donde la investigación adquiere otro sentido. Y también, ¿verdad?, va muy de la mano con la transformación de las relaciones personales que establecemos con los estudiantes. Y sobre esta cuestión de que las aulas son abiertas y que no solamente se queda en la institución, a mí me gustaría señalar una anécdota. Hace unos años acompañé a uno de los grupos de las generaciones a su viaje de fin de año. Cuando llegamos a Palí, ¿verdad?, está la cajita para nosotros mismos comprar. Y entonces yo dije, ay, yo voy a usar esta, qué emoción, prefiero usar esta que utilizar otra. Y un estudiante llegó y me dijo que por qué lo pensaba de esa manera, ¿verdad? Y me dice, profe, más bien aquí hay un puesto de trabajo menos, y me dio esta explicación. Y entonces, ¿verdad? Ahí es donde yo digo, bueno, que yo sea la docente y que yo le lleve tantos años no significa para nada que yo sea la que posee el conocimiento, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, y ya eso, hace unos años, eso a mí me ayudó también a pensar y a negarme cada vez que voy a esas cajitas automáticas por esa anécdota, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos en esos espacios de transformación y ahí es donde nos damos cuenta que la cuestión de la investigación no es una materia, sino que también tiene que ver con una transformación individual de cada uno de los estudiantes. Gracias. Bueno, en mi caso, muy resumidamente, para darle tiempo también a Héctor, pero es importante tener muy presente que toda la parte del diseño, planificación, diseño y el uso de material didáctico es un elemento esencial de la mediación docente, no solamente en docentes de primaria, sino en docentes de primaria, secundaria, preescolar, incluso a nivel universitario. Y esto principalmente, hay muchos motivos, pero principalmente porque se apoya en todo lo que tiene que ver con el uso de aprendizaje concreto, los principios también de lo que es el modelaje, el andamiaje, y bueno, nos permite a nosotros no solamente que el docente en formación, sino la población estudiantil tenga un proceso interactivo con lo que es el aprendizaje que tenemos como meta. Por ejemplo, también a veces hay que salirse un poquito de la concepción de material didáctico que tal vez pensamos, ¿verdad?, como anteriormente, que era el diseño de un cartel, que, bueno, antes se le llamaba como tijeritas, ¿verdad?, los cursos que tenían que ver con toda la parte de diseño de materiales didácticos, pero también hay que salirse como de esa perspectiva, porque ahora material didáctico puede ser cualquier cosa, también puede ser algún material que nosotros estamos haciendo como un podcast, puede ser un audio, un video. Si estamos trabajando el párrafo, también podría ser más bien que es un modelo de párrafo que estamos trabajando. El material didáctico son muchísimas estrategias, herramientas que nosotros podemos implementar en el aula, pero sí es importante que el docente sepa cómo integrar esto en su proceso de mediación. Es indispensable en realidad. Gracias. Sobre la conciencia ecológica, ¿consideran ustedes que tienen conciencia ecológica? Este es el punto central de mi curso de educación ambiental, y siempre dicen, pues sí, profe, sí, más o menos reconocemos, ¿verdad?, los problemas ambientales, pero no pasamos a la acción, al siguiente paso, ¿verdad? Reconocemos que hay problemáticas ambientales y que contaminamos y que tiramos basura, etcétera, pero no hacemos nada. Considero que los proyectos de feria científica sí son importantes porque sí dan ese siguiente paso de la acción, al menos en su proyecto de los participantes, ¿verdad? Están proponiendo acciones para dar solución a esos problemas ambientales. Entonces, por eso veo muy positivo los proyectos de ciencia en el tema ambiental. Muchas gracias. Damos por cierre a la mesa número 7. Gracias.